Vamos a meternos en algo que también anunciábamos en nuestra primera hora y que tiene que ver con este aniversario número 20 que se va a cumplir el próximo 29 de abril y que obviamente tiene que ver con el crimen hídrico, con la inundación de Santa Fe, que bueno, tuvo su inicio en Santa Fe el 29 de abril, pero en Recreo, por ejemplo, el 28 ya estaba el agua ingresada. Seguramente ese día en Recreo es el día que se conmemora el aniversario número 20 del ingreso del agua del Salado en la ciudad de Santa Fe. Venimos haciendo apuntes y también de alguna forma teniendo atención para los distintos eventos que están recordando la fecha que tiene que ver justamente con esto. Lo sostenemos y lo subrayamos, el crimen hídrico que inundó a 130.000 personas, que dejó sin vida a más de 150 personas, más allá de que oficialmente se reconozcan por algún lado 18, por algún lado 23, pero sabemos que por otro lado, por las secuelas y por la militancia de los distintos organismos y organizaciones que militaron la causa de inundaciones, sabemos que son más de 150 personas las que sufrieron y que de alguna forma dejaron su vida en el tema de las inundaciones. Carolina Nicholson es fotógrafa, es amiga de esta casa, viene muy de vez en cuando y en este caso la hemos convocado porque es autora de una muestra fotográfica que se llama Inundados 10 años después. Ustedes sabrán y se darán cuenta de que armó esta muestra fotográfica para otro momento, pero que no pierde vigencia y que se está dando en el hall central del Centro Cultural Paco Urondo y que justamente tiene que ver con quizás en el momento en el que se hizo, en un antes y un después, en un antes y una hora, en el momento en que se hizo, recordando parte de lo que ocurría en esa inundación de 2003. Caro, ¿cómo va? Bienvenida, bien. Buenas tardes. Muy contenta de estar una vez más, muchas gracias. Bueno, ¿qué retrataste en esa muestra fotográfica que ya hemos visto y hemos recorrido en algunos lugares, pero que hoy vuelve a ser parte de un lugar en el cual también muestra lo que fue la inundación de 2003? Sí, es la primera vez que está en el Centro Cultural Paco Urondo, así que estoy muy contenta por eso. En su momento, en el año 2013, se inauguró en el hall de la legislatura provincial por iniciativa de Leandro Busato. Después, en el 2018, en el hall del Consejo Municipal por iniciativa del entonces concejal Juan Cesoni. Y bueno, y hoy, como decías bien, está en el hall del Paco Urondo. Hasta el día 28 se puede visitar en horario de 9 a 21 horas. Y bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, lo que hice en el año 2013 es buscar a las personas que en el año 2003 había retratado en 3 centros de evacuados, que eran La Tablada, la Florida, el campamento de La Florida, y la estación Belgrano, que fueron 3 centros de evacuados que estuvieron funcionando por más de 2 años. De los más heavies, aparte. Exacto. Sí, sí, se prolongaron el tiempo por más de 2 años. Año 2005 todavía estaban vigentes como centros evacuados. Yo en ese momento lo que hice fue recorrerlos, conocer a la gente que estaba alojada ahí, retratarlas, en su mayoría eran niñas, porque bueno, eran quienes por ahí tenían la fortaleza o la visión de que todo era un juego y se lo tomaron por ahí un poco más distendido, tenían ganas de ser retratadas y lo que hice fue, bueno, un poco seguir en cada uno de estos centros en ese momento lo que estaban viviendo fuera de sus casas y en el año 2013, es decir, 10 años después, buscarlos y volver a retratarlos ya cada uno en su nuevo hogar. Nuevo hogar, digamos, la mayoría seguía viviendo en el lugar donde se había evacuado. Habían vuelto. Exacto. Pero bueno, ya no era lo mismo, ¿no? ¿Y cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue la búsqueda? Porque al volver a los lugares, bueno, quizás eso facilitó un poco la búsqueda, pero llegaste y dijiste, che, acá vos sos ¿te puedo volver a retratar? ¿Cómo fue el encuentro de esas fotos nuevas? Fue una búsqueda exhaustiva, ojalá hubiera sido tan fácil. La verdad que todavía no puedo creer que los encontré en 10, 15 días, porque aparte quería llegar a la fecha del aniversario con las fotos hechas. Y el laburo se trató de visitar los lugares, digamos, centros de salud, de escuelas, del barrio, conversar con la gente, ir con la foto del año 2003. Claro.
en donde eran niñas que hoy seguramente eran adolescentes ya. Claro. Y decirles, ¿conoces a esta persona? Estuvo evacuada en tal lugar, después contactar a la gente que había estado trabajando en esos centros de evacuados. La verdad que fue para mí muy emocionante encontrarlos 10 años después, porque era reconocerlos en sus miradas y eran nuevas historias de vida que por eso yo, junto a las fotos, porque lo que armé fueron dípticos, es decir, la foto blanco y negro y la foto correspondiente de los 10 años después, a color, para marcar el paso del tiempo, y también porque sinceramente en el año 2003 yo tenía una cámara analógica y en el año 2013 ya era todo digital, así que también ese salto del color del blanco y negro al color, más allá de marcar el paso de la tecnología, marcaba el tiempo que a mí me servía de ese paso del tiempo, que como decía el Turco Cherep en el prólogo que me regaló, la inundación como el paso del tiempo es irreversible. Y bueno, lo que intenté en ese momento es también contar con un pequeño texto, completar la historia, digamos, de lo que fue mi experiencia al charlar con ellos y reencontrarme. ¿Entendí mal? ¿O vos hiciste una foto en el 2003 y no te armaste una ficha? Le sacó una foto a Pepito, que viene de la tablada, que tiene una mamá y un papá y que vino con sus 3 hermanitos. ¿Sacaste una foto? Y seguiste sacando fotos. Y vos sobre casi la nada... 10 años después. 10 años después lo encontraste. Estás para el FBI, te diría prácticamente. Encima en esa época que, bueno, apenas existía Facebook, que también fue una herramienta que utilicé, pero claro, no existía el WhatsApp, era como... bastante, era una utopía. La verdad que yo salí a buscar sin saber qué iba a pasar, si los iba a encontrar o no. Creo que tuve, no sé si suerte o esto de estar en el lugar indicado a la hora indicada, y sobre todo el aprendizaje que a mí me llevó a cómo no tomar. De algunos sí tenía un nombre, claro, pero algunos, por ejemplo, decían en la Belgrano, y en la Belgrano había evacuado de un montón de barrios de Santa Fe. Y en la Florida también. Entonces era como realmente muy difícil. Pero bueno, siempre estuve convencida de que lo iba a lograr y bueno, pude hacerlo. Carolina, ¿qué te permitió, o mejor dicho, la cámara, como registro fotográfico, como documento histórico, como testimonio, incluso como en tu carácter de reportera gráfica también? ¿Qué te permitió visibilizar y poner en imagen de lo que fue vivir en un centro evacuado durante tanto tiempo? Y sobre todo la cotidianeidad de esas personas, porque como les contaba, al haber sido más de 2 años viviendo en un espacio, aparte improvisado, sí, porque en algunos lados eran carpas, eran tiendas con 2 palos y un plástico, como, bueno, donde también seguía lloviendo y se seguían inundando. Sí. Las famosas carpas de Italia, cedidas, exacto, por el gobierno italiano allá en la Florida, que brotaba agua por todos lados, era un desastre, no se bancaron ni una lluvia, y supuestamente eran para campamentos de zona de guerra, zona sofisticada. Sí, tal cual. Sí, creo que principalmente era eso, era la cotidianeidad de niñas que bueno, eran para ellos más que nada un juego, y la gente adulta con toda la conmoción, sus miserias a cuestas, y también en el 2013 volver a una realidad en la que no están muy lejos de la de 10 años antes. ¿Seguís manteniendo contacto con algunos de ellos o de ellas? Sí. ¿Y sí, con varios. Con varios. Y... Sí, porque siguen en los mismos lugares y atravesando, ya te digo, la misma realidad, lamentablemente. Pero sí, para mí fue fuerte en las historias que yo cuento 10 años después, saber que, bueno, algunos fueron madres, padres, claro, estando evacuados, que vuelven a sus casas y, bueno, cada vez que llueve miran por la ventana y se aterran de saber de que nuevamente pueden inundarse, sobre todo en estas fechas. Es el recuerdo del... Llega abril y se reedita la tristeza, ¿no? Exacto, sí, y con cada lluvia, sí. Claro, ¿qué estabas haciendo 25 de abril de 2003? ¿Te acordás? Porque estábamos a punto, hoy recordábamos con Héctor, leíamos los titulares del Litoral de aquel momento, estábamos a 2 días de las elecciones presidenciales, después iba a llegar la lluvia. ¿Te acordás más o menos qué estabas haciendo antes de todo
tema No inundación. estaba en Santa Fe yo, Ujú. que por eso en parte yo digo, si bien no estuve para hacer fotos como la mayoría de mis colegas en el momento, a mí lo que me interesaba era retratar el después, que es cuando dejó de ser noticia, siempre digo eso. Porque la Cuando vuelta... baja la espuma, a ver qué queda. Exacto, porque deja de ser noticia y ya los medios por ahí se enfocan en otra cosa. Y a mí me parecía que lo interesante era eso, prácticamente estar en esa vuelta que era una nueva vida, era empezar de cero, pero por ahí ni siquiera en tu casa, porque tu casa ya no podías habitarla. No existía, Exacto. tranquilamente. Se me ocurren varias cosas, por ejemplo, esta posibilidad que tuviste de ver 10 años después a la persona que retrataste en un centro de evacuados, y qué sensaciones, creo que en algún momento lo contestaste, pero qué sensaciones te generan saber que ese evacuado era una persona seguramente de la zona oeste o la zona norte, con pocos recursos, pobre, familias numerosas tal vez, y después 10 años después te encontrás con una situación más o menos parecida, ¿no? Siguen, dijiste, muchos de ellos viven en el mismo lugar donde se evacuaron. ¿Viste alguna mejora, entre comillas, de esa persona que retrataste en los centros evacuados en la inundación a 10 años después? ¿O es prácticamente estar predeterminado a nacer en los barrios pobres de la ciudad? No, ojalá hubiera visto alguna mejora. La verdad que no. Recuerdo también se hizo una muestra en la legislatura de mujeres en la inundación, que organizó el hoy actual intendente, que en ese momento era senador. Y me acuerdo que cuando me tocó inaugurar esa muestra, lo que yo le decía es que queríamos dejar de ser resilientes, que nosotros como fotógrafos nos sentíamos honrados de poder, digamos, hacer memoria a través de estas fotografías, que es fundamental, pero que queríamos que se dedicaran a hacer las obras necesarias para que la gente deje de inundarse, al menos por obras hídricas no terminadas. Y bueno, creo que se han hecho cosas, no lo sé, no me voy a meter a evaluar el ámbito político de gestión, pero sí creo que es importante seguir haciendo memoria y esto, ¿no? Por más que pasen los años, seguir acordándonos, por eso sigo en contacto con ellos, porque me parece que no ha cambiado demasiado su realidad y que eso sí también es responsable cada gobierno de poder al menos darles la tranquilidad de que puede diluviar y que no se van a inundar. Pensando que el primer disparo fue en el 2003 y la búsqueda fue 10 años después, en un número redondo, 2013, ¿se te ocurrió en el 23 seguir la saga o ya dijiste? No, tampoco tan masoquista. No, la verdad que para mí era una angustia terrible. Cada reencuentro era, si bien era la alegría de poder reencontrarme con ellos y poder que me facilitar hacer el trabajo, la verdad es que me volví a mi casa con una angustia que la verdad me dejaba... Y al día de hoy, digamos, pienso, ¿no? ¿Qué será del futuro, no? Porque hoy sigue siendo lo mismo, fue hace 10 años lo mismo. Es como que está en una situación de stand-by. Exacto, es como que los años pasan, pero la realidad sigue siendo la misma. Entró por el lado más pobre de la ciudad, el norte y el oeste. Y esa realidad a nivel de infraestructura, de servicios, de calidad de vida, y de trabajo, no cambió mucho. No cambió mucho. Fíjate vos, estoy pensando en voz alta y pido disculpas por esto, pero la pandemia de la COVID que explotó en 2020, también dejó esos barrios más carenciados, como se les dice habitualmente, sufriendo el golpe más fuerte. Porque la gente de esos lugares no podía salir a trabajar. La gente que vive en el día a día. Claro, las personas que viven de la changa, las personas que las mujeres que hacen trabajos domésticos en casas de otras personas. Generalmente las catástrofes pegan donde más duele, ¿no? Donde más agujeros hay. Sí, tal cual. Caro, ¿tuviste alguna devolución de alguien que vio la muestra y que se quedó ahí como impactado y que te haya quedado y que vos digas, mirá, me llamó la atención que me hayan devuelto esto de la muestra?
Muchas, por eso hice como una especie de libro de visitas, porque por ahí trato de estar lo más posible presente para que cuando va la gente a ver la muestra, poder que haya un intercambio, que es lo más valioso para una. Pero bueno, como tampoco puedo estar de 9 a 21 todos los días en el Centro Cultural, que me encantaría, en el libro de visitas leo cada cosa y recojo experiencias y noto cómo la gente hace catarsis y revive esos momentos, y la verdad que me llena muchísimo el alma, sí. Mirá vos, ¿cuántas fotos hay en la muestra? Y son 8 dípticos, o sea 16, y después una sueltita que es como una foto a color de justamente de uno de los pibitos que cuando le quise hacer la foto se escapó por el techo de la casa. Así que ese no tiene su compañero, pero pude encontrarlo y era el hermano de una de las chicas que sí tiene su díptico armado. Mirá vos, hasta tenés la anécdota ahí. Sí. Pero Esa bueno. imagen que estamos viendo en este momento, la del enrejado, ¿de dónde es? En la estación Belgrano, cuando todavía estaban los andenes. Claro. Mirá, es 9 a 21 en el Centro Cultural Pacurondo, ahí en Junín al 2400, en el hall principal, apenas pasan la puerta de vidrio, se encuentran con la muestra de Caro Nicholson, que está ahí justamente inundados 10 años después, pero bueno, estamos a 20 años ya de la inundación, el próximo 29 de abril. Y los registros están ahí disponibles y el libro de visitas también, para que puedan dejar su impresión y su huella tranquilamente ahí en el hall del Centro Cultural Paco Urondo. Caro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ya que estábamos viendo ahí un poco de lo que es la muestra actual en el Centro Cultural, aprovecho para agradecerle también a Demián, que fue quien me convocó y tuvo la idea de poder hacer esta exposición. Demián Sánchez ahí, la cabeza visible hoy del Centro Cultural. Sí, un abrazo.